Bueno, buenas tardes. Comienzo agradeciendo a los panelistas por haber aceptado esta invitación de EXEM. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí. Fue una tarde de mucho conocimiento, una tarde bien interesante. Creo que este foro está llenando las expectativas y con seguridad que así va a continuar. Es una realidad que el entorno está cambiando. Creo que todos en las presentaciones nos lo han mostrado, todos estamos convencidos de eso. Ya en las presentaciones de cada uno fuimos viendo los avances. Es inevitable entonces que las fuentes renovables no convencionales están y van a entrar al sistema, ¿cierto? Se van a integrar las redes no convencionales, es una realidad. Pero la realidad también es que no van a estar solas. Vienen también acompañadas de una alta inserción de generación distribuida, de respuesta de la demanda, de medición inteligente, de todo lo que hemos estado viendo esta mañana y esta tarde. Entonces el gran reto nuestro es cómo vamos a integrar eso. Definitivamente todo esto hay que integrarlo, pero hay que integrarlo bien y de una manera eficiente. ¿Sí? Creo que es el gran reto que tenemos y por eso estamos aquí trabajando todos con este sentido, porque bien nos lo mencionaba Noemia esta mañana en la apertura, no es la mejor manera de hacerlo juntos, es la única, ¿cierto? Juntos es que tenemos que hacer esto y estos llamados son precisamente para eso. La modalidad del panel quisiera hacer algunas preguntas a ustedes y si nos da espacio, que posiblemente tenemos tiempo, quisiera también abrir el espacio para algunas preguntas al público, antes de pasar pues al cóctel que yo sé que todos tenemos ganas ya de descansar un poquito. Entonces, también lo voy a hacer en el orden de las presentaciones. ¿Sí? Carlos Valle no nos acompaña, Carlos tenía que salir para España, entonces comenzaré por José de EPRI. Me pareció muy interesante, José, todo lo que mencionabas de la integración de las redes y los sistemas. Creo que es algo que llama la atención, porque ya no estamos hablando de integración de la red eléctrica, sino de la red energética. Mencionabas gas, alimentos, una cantidad de redes que tenemos que estar interconectados, ¿sí? Entonces, por aquí tengo algunas notas que tomé para hacerte la pregunta. Entonces, quisiera que desde tu perspectiva, José, ahondaras un poquito en qué beneficios nos trae para la operación integrada de esas nuevas tecnologías ya existentes con otras redes, ¿sí? Por ejemplo, esas de gas y alimentación que te comentaba. Sí, a ver, sí, me escuchan. Efectivamente, la integración de las redes, tal y como la estamos considerando en EPRI, va a tener no solamente beneficios, sino yo diría que es esencial para una integración efectiva de las energías renovables y sobre todo para un beneficio medioambiental, en el sentido de optimizar por un lado, la reducción o mejorar el impacto ambiental y segundo, un tema también económico, es decir, esa integración puede permitir en cada momento elegir cuál es la energía más conveniente para poderla utilizar por parte de un consumidor que cada vez va a ser más inteligente, cada vez va a tener más medios para elegir y a su vez darle esas posibilidades es realmente importante. Ya la red integrada meramente eléctrica va a permitir un montón de temas posibles. La presentación de Jens en el tema, por ejemplo, de utilización de la fotovoltaica para la carga de vehículo eléctrico me ha parecido muy atractiva. Esa gestión de la energía con las cajitas de EMS, el Energy Management System, desde luego va a permitir esa posibilidad de integración y de uso más eficiente. Si a eso le unimos efectivamente cómo poder utilizar el gas que llega a las casas o el agua de una manera también eficiente y combinada, pues podemos obtener un beneficio no solo medioambiental, sino económico y de otro tipo de integración que me parece esencial. Así es. Muchas gracias, José. Y muy importante porque hacías una insistencia en la presentación también en el tema, la responsabilidad medioambiental. No nos podemos olvidar, también lo veíamos en nuestra apertura, que ese es el enfoque, ¿sí? Digamos que atender al cliente, que el cliente disponga de una demanda
de una energía con calidad y confiabilidad, ¿sí? Pero siempre pensando también en el medio ambiente. Alberto también mencionaba en su presentación un tema ahora de moda, pero bien preocupante, es la ciberseguridad. Nos diste una charla muy interesante de la evolución del sistema, cómo lo estamos viendo en los años siguientes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que a 2030 ya, como bien lo vimos, estaremos hablando de otro tema. Estamos hablando de una cosa, un crecimiento inmenso, como también lo mostraba Jens en su charla. Entonces quisiera preguntarte, Alberto, desde el punto de vista del CNO, porque vemos que el CNO, el CND, tendremos un tema muy relevante en el futuro para poder llegar al usuario con esa calidad y esa confiabilidad. Entonces quisiera desde tu perspectiva, ¿cómo estás percibiendo la operación para el año 2030? En términos generales, considerando el tema de ciberseguridad inmerso en toda la operación. Mira. Pues no sé si es muy lejos 2030. Déjeme más para acá. Sí. A ver, como lo veíamos en la presentación y corroborado por las presentaciones de los demás conferencistas, el tema de la operación es un reto, de la operación futura es un reto. Es un reto que no es del CND solo, ni solo del CNO, es un reto de todos y como tal lo que vemos es una operación totalmente diferente a como la estamos concibiendo hoy en día, una operación en la cual la demanda va a ser una demanda activa con mucha información, que es lo fundamental, y eso va a mover muchas cosas desde el punto de vista de control de la operación, y va a mover muchas cosas desde el punto de vista de pronósticos, porque ya ustedes mismos lo decían, el pronóstico no se va a circunscribir como lo tenemos hasta ahora en solamente el tema de caudales, va a ser pronósticos de serie de vientos, pronósticos de radiación solar, y partiendo de ahí, pues todo lo que se genera en cuanto a ingeniería en el tema de modelos de simulación, modelos de planeamiento energético y por la otra línea los modelos, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Entonces eso nos va a cambiar mucho, Jaime, el esquema de cómo teníamos concebido la planeación de la operación desde nuestro punto de vista. En ese sentido, Alberto, y para complementar un poquito la pregunta, porque tocaste un tema vital y es la información. Digamos que va a ser el pilar de todo esto para mantenerla segura y confiable. Creo que ahí también tenemos que vislumbrar unos desafíos que se nos avecinan para poder garantizar esa seguridad de la información y esa asertividad de la información. Sí, en eso tenemos que ir paralelo con el tema de ciberseguridad. Ya vimos los campanazos que nos han dado los últimos eventos y en los cuales pues ya se han presentado en el CAC, por ejemplo. Olga ya mandó una comunicación de un tema que ya afectó a un comercializador ese día, ese viernes que se tuvieron los ataques, pero también pueden incluirse otro tipo de vulnerabilidades, y por eso en este tema de ciberseguridad hay una cosa importante, y es que todos tenemos que estar en eso. Todos tenemos que cerrar puertas y ventanas, porque si dejamos una puerta abierta o una ventana abierta, por ahí entra. Y todo el esfuerzo que hagamos en la fachada o en el blindaje se nos pierde por eso. Entonces es un tema de todos, debe ser general el tema de ciberseguridad. De acuerdo, Alberto, gracias. Y lo complementaría contando una anécdota, por ejemplo, ahorita en la actualización del centro de control que aprovechando el presupuesto aprobado por la CREC para prepararnos para todo esto que ingresa, hicimos una prueba bastante fuerte de ciberseguridad del sistema y como bien lo dices, es todos y por todo lado hay que cerrar la puerta. Nos dábamos cuenta que el sistema no fue para nada vulnerable por la parte tecnológica, pero por la parte de las personas, por la debilidad de las contraseñas,
es fácil atacar estos sistemas. Y no es una cosa que pase aquí, es una cosa que pasa en todo el mundo, como bien nos lo comentaban pues los hackers que contratamos para esto. Entonces es un tema que definitivamente tenemos que atacar y empieza por la cultura misma. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Reinaldo, también en tu presentación, una ilustración muy amplia del sistema brasilero y donde incluso hablabas de los pronósticos, de la importancia, como lo estábamos mencionando aquí, de los pronósticos, y comparto lo que menciona Alberto, porque no es pronósticos de demanda solamente, sino pronósticos de todas las variables hidroclimáticas, ¿cierto?, que nos van a garantizar una operación segura. Entre mayor información cierta tengamos, mejores van a ser las decisiones que tomemos en tiempo real. Entonces quería preguntar, porque también mencionabas un tema que de alguna manera es un riesgo, y es el tema de los 30 años y la inversión en modernización tan bajita, y pensando que como a los 30 años yo lo voy a devolver, entonces más bien invierto en expansión y no en modernización. Yo sí quisiera de pronto que nos complementara, Reinaldo, un poco de cómo manejan con el regulador, con el sector, porque mencionaste, y si fuiste muy insistente en la necesidad de una regulación muy firme y muy clara, tú lo llamaste previsible, ¿sí? Entonces, yo quisiera de pronto cómo vislumbran estos riesgos, cuánto ha corrido de esos 30 años últimos que están corriendo, y cómo vislumbran estos riesgos para que cuando nos lleguemos allá, y si no se invierte en modernización, nos veamos abocados pues a un problema grave para la atención de la demanda en el país. Bueno, una pregunta bastante amplia, ¿no, Jaime? Y sin duda, la característica del sistema brasileño es que es una concesión de servicio público. No somos los propietarios de los activos. Entonces, tenemos el derecho a operar, mantener y expandir la red por un plazo de 30 años, terminado el cual, a criterio del poder concedente, se puede prorrogar, pero a criterio del poder concedente. ¿Qué significa eso? Que los incentivos de optimizar la vida útil de los equipos son incentivos que tienen una restricción, termina el año 30. Entonces, una de las discusiones importantes que tenemos con el regulador es cómo tratar los activos que tienen su vida útil contable terminada. Entonces tenemos transformadores que tienen 40 años de vida útil, siguen sirviendo al público, ¿no? ¿Cuál es la remuneración de ese transformador hoy, de acuerdo a la regulación de Brasil? Cero. Recibimos por operar y mantener. Recibimos solamente por la operación y mantenimiento de los transformadores. Que claro, son transformadores que tienen un riesgo de fallo muy superior a un nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un incentivo perverso a solicitar el reemplazo del transformador. Porque si hay el reemplazo del transformador, vamos a recibir por la nueva inversión, vamos a recibir la misma cosa en términos de operación y mantenimiento, pero con un riesgo de fallo bastante menor, ¿no? Entonces, el esfuerzo que estamos intentando desarrollar es que los equipos que tienen su vida útil depreciada, pero que siguen en operación, tengan un componente de prima, que haya una remuneración por extender la vida útil de los activos. Y ahí sí vamos a tener los mismos incentivos que empresas que no tienen concesión, que tienen la propiedad, ¿no? Entonces, son temas que otra vez yo vuelvo a un comentario mucho más general. Si nosotros ponemos incentivos adecuados, los agentes responden de forma adecuada. Pero si ponemos incentivos que no son pro eficiencia, no podemos esperar comportamientos distintos, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, en las discusiones que tengo con el regulador, nos dicen, mira, entonces acá yo puedo seguir y sacar el transformador del sistema. Yo gano cero. No, usted no puede. Pero usted no me remunera, ¿no? Y ellos no entienden que, bueno, ¿por qué yo no puedo? Está totalmente depreciado, ¿no? Y entonces se espera, yo diría, actitudes benevolentes de los agentes. Y claro,
por reputación, por definición no vamos a sacar un transformador, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que si conseguimos alinear mejor y poner intereses que tienen la mejor señalización pro eficiencia, no vamos a tener esas discusiones. Y no se va la gente a solicitar una actitud benevolente del regulador, ni el regulador solicitar una actitud benevolente de la gente. Ambos tenemos la misma dirección, que es buscar el mejor desempeño de los activos y buscar los mejores desempeños con la remuneración adecuada. Entonces, cuando pensamos el sistema de CETEP hoy es un sistema que tiene una vida promedio de 35 años. Necesita modernización, ¿no? Y claramente hoy uno de los temas que tenemos pendientes es que para hacer la modernización necesaria, que por lo que vimos acá no es inevitable, necesitamos los incentivos adecuados. Gracias, Reinaldo. Y es un punto muy importante, y Jens también nos hacía una visión amplia de todo el impacto de la energía solar en la industria, Jens. Hay un punto que me llama la atención, que tocaba decir a todo el tema de control de tensión, y eso tiene que ver con el objetivo que hablábamos al principio de este panel, es de llevar la energía con calidad y confiabilidad, ¿cierto? Digamos que también hace parte de los retos que hay que atacar cuando tenemos esa generación distribuida y con la inserción de fuentes renovables no convencionales. Siempre tenemos que garantizar esos controles de tensión, controles de frecuencia, y tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para eso. Entonces también lo mencionabas en la presentación y quería resaltarlo, que me parece relevante. La pregunta, Jens, una de las que te tenía aquí, pues como para que nos ayudaras, ¿de qué forma puedes seguir motivando el desarrollo de las fuentes renovables no convencionales y respuesta a la demanda y el crecimiento de la infraestructura eléctrica? Ok, te voy a hablar más despacio. Es que entiendo muy mal. Número 4. ¿De qué forma? Ok. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo se puede motivar el desarrollo de energías renovables, no convencionales? Entonces, en realidad, lo que un inversionista en energías renovables necesita es una visión de largo plazo, porque la generación del coste marginal de esta energía es casi cero. Toda la inversión hay que hacerlo al principio, y una vez que la inversión está hecha, está generando energía, y luego hay que tener una estabilidad tarifaria, regulatoria, que durante unos 20 años se puede vender esta energía. Si esta seguridad de venta está limitada a un tiempo más corto, 10 años por ejemplo, luego hay que rentabilizar todo el sistema en un tiempo más corto, con el resultado que la energía va a estar más caro. Los módulos solares, por ejemplo, ya tienen una garantía de 25 años y la duración de una central puede ser muy bien 30 años. En Francia los contratos que están haciendo son de 20 años, pero no hay ningún problema de hacer esto a 30 y así se bajará todavía más el coste de energía solar. Y otra cosa que hay que desarrollar es un marco regulatorio que es coherente, que no bloquea la inyección de energías renovables. Perfecto, muchas gracias, Jen. Para José, también para complementar un poco la pregunta anterior, quisiera que nos ampliaras un poquito, José, por favor, ¿cuáles son los riesgos, esos principales riesgos que vislumbran ante la integración de esos grandes bloques de fuentes renovables no convencionales que con seguridad vendrán, ¿sí? Y todo el tema de respuesta a la demanda que también veíamos en las presentaciones? ¿Y qué recomendaciones, desde tu experiencia en las investigaciones que han realizado, pudieran aportarnos? Bueno, los riesgos de la integración de renovables yo creo que están muy relacionados con la operación del sistema y con otras inversiones que pueden ser necesarias si esa integración resulta difícil
y requiere aspectos adicionales de refuerzo de red, etcétera. Ahí resulta muy interesante el hacer estudios. Actualmente el Instituto EPRI estamos trabajando en el concepto le llaman hosting capacity, y es analizar las redes de distribución para ver dónde podemos instalar generación fotovoltaica dentro de una red. Lo hacemos el estudio para algunos feeders, para algunas zonas reducidas con unas subestaciones, de cara a justificar si existen esquemas regulatorios que permitan una mayor penetración de energía renovable, haciendo funcionar mejor el sistema sin crear esos problemas que hemos estado viendo de subida de frecuencia o de sobrecarga en los sistemas, más en unas zonas que en otras. Es un poco el concepto que se está discutiendo, en España al menos, de que cuando abres una subasta de energía fotovoltaica en una zona determinada, si debes dejar a los agentes que sean quienes propongan dónde quieren instalarlo, un planteamiento puramente de mercado, y las redes de distribución son las que tienen que intentar digerir esa energía renovable, o si es mejor hacer un planteamiento más estudiado y diciendo, bueno, pues en esta región donde vamos a favorecer o fomentar o permitir la energía fotovoltaica, lo suyo sería potenciar esta zona determinada de la red de distribución, potenciar esta otra, limitarlo de estas maneras y, desde luego, incluir requerimientos operativos a esas instalaciones que puedan minimizar el riesgo de que todo esto pues, acabe creando problemas. Incluso el planteamiento que hay con la integración de renovables es que, bien planteada, en función de las concentraciones de población, de los usos, del consumo, se pueden obtener eficiencias también en el transporte eléctrico en la propia red de distribución. Si lo has diseñado bien, tendrás menos pérdidas por transporte o transmisión eléctrica en la red de distribución que si has puesto la fotovoltaica en el punto más alejado del consumo, donde evidentemente vas a tener unas eficiencias menores por caídas, pérdidas de eficiencia a lo largo de la línea de transporte. Entonces, ese concepto de cómo establecer la regulación adecuada para incentivar o permitir las redes de distribución es un aspecto complejo y que requiere unos estudios muy detallados. Es una pena que Carlos ya no esté con nosotros, pero él ha estado comentando algunos temas. Hay que hacer unas modelizaciones de mucho detalle en las redes de distribución. Y de nuevo esa pregunta, ¿lo dejamos libremente que cada cual ponga lo que proponga o proponemos desde un aspecto regulatorio unas zonas mejores que otras para hacerlo? Todo eso tiene que ver en el tema. Y de hecho, bien planteado, puedes retrasar determinadas inversiones en las líneas de distribución si colocas la fotovoltaica en sitios adecuados, y sin embargo en otros casos va a ser todo lo contrario. Si no lo haces bien, si se te acumula la fotovoltaica en una zona determinada que no te conviene, te vas a ver obligado a reforzar esas líneas de distribución con un coste adicional para el sistema y al final para todo el mundo. De acuerdo, gracias, José. Y hablando de Carlos, qué lástima que no esté con nosotros, quisiera retomar un poquito de la presentación de Carlos, cuando nos decía que lleva los últimos años perdiendo el tiempo en la definición de roles y responsabilidades, que realmente es la inversión del tiempo, como él lo mencionaba, porque es un aspecto importantísimo para que todo esto se pueda engranar y pueda funcionar como nos lo decía Carlos. Entonces yo creo que hay un punto ahí importante también, Alberto, y cuando lo ligamos con el tema que también hemos visto en la tarde, de los flujos ahorita en doble sentido, que hasta hoy tenemos un sistema en Colombia muy preparado para entregar energía al usuario, pero con todo esto que ya está entrando, que ya no es el futuro, que ya está entrando, vamos a tener flujos en doble sentido. Entonces vamos a tener que estar preparados desde el simple sistema de control y protecciones, por ejemplo, ya tenemos que empezar a pensar en otro tipo de cosas, como operadores, como agentes, como sector, y yo creo que ahí como CNO tenemos también unas responsabilidades muy grandes y unos retos muy grandes para comenzar a ayudar al sector a estructurar esos roles y responsabilidades. Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, pues el operador es el que finalmente le llegan
todas las características de lo que entra y es el que tiene que dar soluciones a esas características para que el sistema opere. Entonces, vamos a quedar enfrentados a unos retos muy, muy grandes, pero igual tenemos que afrontarlos y tenemos que tener mucho referenciamiento internacional, porque ya han pasado por ahí varios países y han caminado y han llegado a soluciones. Entiendo que ustedes van adelante en ese tema. Me parece bien importante que el operador del sistema haya avanzado mucho en esto, está haciendo referenciamiento internacional y me parece también muy importante que pues, el CNO también tenga ya un cronograma para iniciar el desarrollo de todos estos documentos, llamémoslo así, de la operación para proponerle al regulador en lo que sea necesario proponerle en cuanto a los cambios o las actualizaciones de los códigos, principalmente el código de redes. Eso es fundamental para efectos de adaptar lo que llega. Nuevamente, es una adaptación en ambos sentidos, ¿no? Es lo que llega, debe adaptarse a lo que hay, pero lo que hay también tiene que adaptarse a lo que llega, el tema de rampas, el tema de apoyar al socio que llega. Y entonces eso tiene mucho de características técnicas de lo que hay. Entonces sí, no, los retos son grandes, pero ya ustedes arrancaron, nosotros estamos arrancando y tenemos que llegar ya con un regulador al lado. Y nuevamente el tema es una alianza con la academia y con consultores y la academia en dos sentidos, en dos dimensiones. La academia pues en el desarrollo con los ingenieros que están haciendo sus estudios de maestría y doctorado y también en el tema de la operación para los nuevos ingenieros. Eso me parece bien importante, los nuevos esquemas de una vez ir introduciéndolos desde la academia para los ingenieros que van a operar este sistema, ¿no? De acuerdo, Alberto. Y es bien importante, sí, ya empezamos con todo ese referenciamiento, definitivamente nos tenemos que preparar y parte de todo eso, así, de producto de todo eso más bien ha sido también la invitación a nuestros apoyos en todo este estudio, en toda esta preparación que estamos haciendo. Tengo algunas otras preguntas acá, pero en aras que tenemos algo de tiempo, yo quisiera abrir un poco el panel por si el público o los asistentes tienen preguntas, para que aprovechemos pues que aquí están sentados los expertos y nos puedan aportar a discutir ideas. Entonces, si alguien tiene... Si quiere, Jaime, antes de que ahora, sí quería mencionar un tema y es el de las zonas no interconectadas. Nosotros, pues obviamente es el sistema nuestro, el sistema interconectado, pero yo creo que valdría la pena como un breve mención a las zonas no interconectadas, sobre todo en este tema de las fuentes de energía, fuentes no convencionales. Me parece que las zonas no interconectadas se van a ver beneficiadas seguramente, pero te necesitan un socio un socio ideal para las eólicas y las solares, obviamente. Sí, Alberto, de acuerdo, gracias. Y lo veíamos en la charla que nos hacía Luis Camargo esta mañana, de que el 3% todavía del país no le llega la energía de manera interconectada. Entonces, si alguien, por favor, de los asistentes tiene preguntas, nos levanten la mano para hacerles llegar el micrófono, para que aprovechemos aquí a nuestros expertos. Si no hay más preguntas, yo tengo otras preguntas acá. Buenas tardes. Con Kevin Berrío de Celsia, tengo una pregunta. Supongamos que se masifique el uso de paneles solares en la costa. Si bien sabemos que la energía solar y la hidráulica pueden ser complementarias, aquí en Colombia la mayoría de los embalses están hacia el interior del país, entonces no están en el mismo sitio que estaría la mayor capacidad de generación fotovoltaica. En fenómenos como la Niña o excesos de lluvias, ¿cómo creerían que debería ser el manejo del exceso de energía? Y adicionalmente,
¿cuáles serían los incentivos en esos casos, pues incentivos económicos para construir estas, para incentivar la construcción de estas tecnologías? Porque debido al esquema actual, el precio de bolsa se va al piso, entonces digamos que no ganan ni las empresas actuales hidráulicas ni lo que se venda a la red, porque estaría el precio muy por debajo. Gracias, Kevin. Yo creo que me toca a mí responderte parte de Alberto y yo, pues obviamente, por el sistema colombiano. Pues, en primera instancia, decirte que efectivamente, como lo hemos visto en las presentaciones y en el panel de esta mañana, esto tiene que ser una cosa armonizada y una cosa de todos, y cuando decimos todos es porque, y Alberto lo acaba de mencionar, es porque ahí estamos integrados con las reglas que también tienen que ser claras. Entonces yo creo que todos lo tenemos que poner a conversar y que exista esa normatividad que permita, obviamente, o lo que esté faltando de la normatividad para que permita esta integración, ¿sí? Lo otro, con la primera pregunta también quisiera de pronto comentar algo adicional, y es que tenemos, por ejemplo, información de operadores de red que ya nos dicen que tienen solicitudes para ingresar en su red de distribución local, cantidades grandes de energía. Algunos están hablando de más de 200 proyectos de energía solar especialmente para instalar en su red de distribución, y esto es de unos megas altos para Colombia, 6.000, 7.000, 8.000 megavatios. Entonces, todo eso es lo que tenemos que armonizar, que se permita la inserción de esas redes siempre garantizando la calidad y la confiabilidad. Y hago énfasis en eso porque no puede ser que por un problema que tengamos aislado en una área vamos a afectar todo el sistema interconectado. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, pero precisamente para eso son estas construcciones. Gracias. Disculpa que ahí no te escuché. ¿Cómo se ha manejado, cómo ha sido el manejo pues de pronto, por si alguno de los panelistas conocen, cómo ha sido el manejo en otras partes del mundo del exceso de energía? José, gracias. Sí, yo podía comentar un poco un par de casos que conozco, el de España y el de Italia. En el de España, la verdad es que la red española de transmisión y de distribución es bastante mallada, bastante elástica, y no ha habido muchos casos en los que haya habido que verter esa energía. O sea, se ha utilizado con bastante eficiencia, entre otras cosas porque tenemos un sistema que tiene también el bombeo hidráulico, y hay veces en que ese exceso de generación, sobre todo eólica por las noches, se puede utilizar con bombeo hidráulico para aprovechar la energía, subirla arriba al agua y luego poderla durante el día recuperar. Ese caso ha funcionado. Es importante también, lo digo por el centro de control vuestro, no sé la idea que tenéis, pero al menos en España se demostró que un problema grave que había cuando entró la fotovoltaica de una manera muy fuerte, hace muchos años, casi 10 años, entraron 4.000 megavatios, estaba previsto que fueran muchos menos, pero entraron de golpe con una programación muy mal hecha y además con unas primas excesivamente altas que han hecho que todo el tema fotovoltaico haya quedado bastante parado en España durante muchos años por la mala experiencia que tuvimos. Pero aparte del coste de la energía fotovoltaica, uno de los problemas era que el operador del sistema, desde el centro de control, no tenía una visibilidad de la generación fotovoltaica y como lo que tenía era un control de las conexiones a las redes de distribución, etcétera, se veía casi como una especie de consumo negativo, es decir, aparentemente en determinadas zonas bajaba el consumo, no era así, lo que pasa es que estaba produciéndose mucha fotovoltaica y se encontraron bastante perdidos a la hora de poder operar con eficiencia el sistema. Finalmente se optó por imponer que aquellas instalaciones fotovoltaicas de más de 1 megavatio o instalaciones más pequeñas que se agruparan en una zona hasta 1 megavatio fueran capaces de mandar directamente información, aunque estuvieran en las redes de distribución, tenían que mandar información al centro de control, y el centro de control de red eléctrica se le dotó de una sala especial para la gestión de las energías renovables, que de otra manera resultaba complicado. La eólica ha sido menos un problema, aunque la cantidad es mucho mayor. En España hay instalados 23 gigavatios de energía eólica, una cantidad altísima.
Pero la fotovoltaica se presentó más difícil de poder controlar y gestionar que lo hizo la eólica. Entonces ahí no ha habido tanto problema. Sin embargo, en Italia ha habido problemas más serios porque los centros de producción fotovoltaica están muy localizados en la zona sur del país. Las líneas de evacuación de transmisión hacia el norte estaban limitadas y ahí lo que sucedió es que se vieron afectadas centrales, grandes centrales de generación, sobre todo de carbón, que en las horas pico del día de mucha influencia solar, la línea de transmisión no podía evacuar tanta energía y obligaba el despacho a que las centrales de carbón bajaran carga hasta un 60% durante el día. Se producía un fenómeno muy curioso y muy doloroso para las centrales de carbón, que además no estaban diseñadas para ciclar, y realmente la única solución que había es o una planificación más adecuada para que en este caso que ocupa es la región de Puglia, en el sur de Italia, donde había alrededor de 6.000 megavatios solares alrededor de una central de carbón y la línea de evacuación no daba para ambas. Entonces esto era un problema. Y el otro problema que han tenido con estas limitaciones en las líneas de transmisión ha sido la obligación a veces que la línea no podía operar con esas potencias y entonces obligaba a los generadores eólicos a verter la energía al sistema, o sea, poner en bandera los aerogeneradores, lo cual tenía una percepción pública muy negativa, como de que el sistema eléctrico no estaba favoreciendo la energía renovable. Realmente no era eso, es un tema más bien de planificación. Allí Terna optó por instalar una serie de baterías, unas grandes baterías del orden de 30 megavatios con capacidad para 2 horas, para intentar facilitar y digerir esa energía extra que luego vertían a otras horas del día. Pero en cualquier caso ha sido una solución muy costosa y que ha sido consecuencia de una mala planificación. Estas experiencias son interesantes y la pregunta efectivamente es importante. Muchas gracias, José, muy importante. Y el aprendizaje es que definitivamente toma fuerza lo que estamos hablando en el panel desde el principio, es esa información clara y precisa que debe tener el operador, que debemos tener todos, para que esto no se nos convierta en un riesgo. Y en la calidad de los pronósticos, no solo de clima, como decíamos, ni de demanda, sino de todas las variables que van a impactar el sistema. Alberto. No, la pregunta es bien interesante porque es un tema de complejidad del despacho y la búsqueda de complementariedades, y ahí se vuelve también muy importante el tema de las interconexiones. La búsqueda de mercados a través de las interconexiones y buscar la complementariedad. Si no la tenemos acá, y si los dos recursos, el solar, por ejemplo, y el hidráulico están al tiempo, en excesos, hay que buscar la complementariedad a través de las interconexiones. Ese es un punto. Yo no sé si lo estoy desordenando, pero en el tema de la academia, y Pablo, por ejemplo, que tiene una sensibilidad porque él es profesor, él nos puede dar un buen análisis de ese tema frente al futuro, Pablo. Para nada, Alberto, no es desorden, es la discusión que tenemos que armar y te agradezco. Entonces. Bueno, muchas gracias. Ahí me cogió como frío. Bueno, pero una cosa que para mí es importante y que todo lo que han dicho y reafirma algo que yo he venido teorizando es lo siguiente, que a veces uno encuentra diagnósticos equivocados en el sentido de que la generación distribuida, el incremento de fuentes intermitentes como la eólica y la solar, si bien se llama descentralizada, va a exigir mucho más esfuerzo y complejidad en la coordinación y supervisión centralizada. O sea, al revés de lo que alguno dijera, es que ya el operador, ya pudiéramos eliminarlos y cambiarlo por 1000 operadores, al revés. Lo que pasa es que se va a volver más fuerte, se va a volver más robusto, tiene un reto mucho más grande de coordinación y supervisión, y habrá muchos más centros de control, si los podemos llamar así, satélites. Para eso viene de gran importancia
en muchos de esos que pintó Carlos, allá de esa cantidad de bolitas en las redes de distribución, la importancia de tener las empresas que manejan ya la distribución, centros de control para recibir también información, tener, digamos, los agregadores de demanda entran a jugar un papel importantísimo para poder tener, digamos, concentraciones para controlar y supervisar y coordinar la operación, tener mucho más información en tiempo real y realmente no solamente el operador, sino todos los que están, los participantes, incluyendo el usuario. El usuario va a tener la necesidad de tener en el celular la información para tomar decisiones también. Y eso se va a volver muy importante. Hoy en día la demanda también es intermitente. El operador hoy no controla la demanda. Lo que pasa es que, digamos, estamos avanzando, digamos, a un grado mayor de lo que es la demanda y que vamos a tener una posibilidad de tener una digitalización mucho más grande, donde yo decía hace 6, 7 años, ya no vamos a tener, por ejemplo, en Colombia 100 o 200 nodos principales en el sistema, sino vamos a tener millones de nodos, donde cada nodo puede ser el celular de sus bolsillos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en esto es importante y simplemente para reafirmar, ojalá estuviera en Excel, es un reto muy importante porque va a ser más importante, o sea, y cada vez ser mucho más importante, o sea, es algo que es apasionante, digamos, visto como operador. Eso no sé, digamos, así de frío me tocó improvisar un poquito. No, muy bien, Pablo, muchas gracias. Y es cierto, y es como lo hemos venido mencionando acá, tiene toda la razón. Es el reto al que estamos abocados y así lo estamos afrontando y así para eso nos estamos preparando, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo es agradecerles a ustedes por el tiempo, por habernos acompañado y por las excelentes presentaciones que nos hicieron. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias.